Hola mis niñas hermosas, ¿cómo están ellas? ¿Cómo me las ha tratado la vida, mis princesas? A las princesas del Eterno, mujeres amadas por el Todopoderoso, mujeres que tienen convicción de que el Eterno vino a buscar personas como tú y como yo. Dice su palabra que Él vino a buscar todo lo que estaba perdido, ¿verdad? Em, Y creo que no solamente lo que estaba perdido. La palabra me enseña que a personas cobardes, personas espontáneas, personas explosivas, con carácter, personas que no solamente tenían carácter, sino que eran fuertes, eran agresivos. Muchas cosas encontramos nosotros, muchas personas encontramos nosotros en la palabra de las que el Eterno vino a rescatar. Y eso me llena a mí de una seguridad tan profunda que yo digo, eh, Él tiene misericordia y ha alcanzado tantas personas, con su amor las ha alcanzado, a nosotros también. A nosotros también y a los que falta por alcanzar. Vemos cómo su amor, su fidelidad, su, su, su forma de trabajar buscando almas que necesitamos, personas que reconocemos que necesitamos, que lo necesitamos a Él. Yo soy una persona ay, es que estoy por aquí como toda bajitica. Yo soy una persona que yo entiendo que yo sin Él, que yo a Él lo necesito en todo tiempo. Yo lo necesito cuando estoy despierta, lo necesito cuando estoy dormida, lo necesito cuando me levanto, lo necesito cuando salgo, lo necesito para todo tiempo, yo lo necesito. En todo momento yo lo necesito. Entonces, como que mirando todo esto, Él conoce que aunque sabemos que todos los dedos de las manos no son iguales, que hay unos más pequeñitos que otros, hay unos que tienen más funciones que otros, pero todos funcionan porque dice la palabra que somos un cuerpo, todos somos un cuerpo. Entonces, mirando yo cómo el Eterno busca personas con un corazón dispuesto, así sean cobardes, así sean miedosas, encontramos a un Pedro que era lanzado, ¿verdad? Todos conocemos a Pedro, que quedó la historia, me fascina porque de los 12 discípulos que el Eterno tenía, el único que quedó en la historia de que había caminado en el agua. Qué bonito, ¿verdad? Qué bonito que este Pedro así lanzado, así como nosotros lo vemos, incrédulo, quizás cobarde, quizás a lo mejor vemos un hombre que le dijo a Yeshua, no, no, a ti no te van a matar, si es posible yo también muero por ti. Pero luego vemos cómo lo niega, ¿verdad? Todas estas cosas nosotros se las vemos a Pedro. Es Pedro el que tiene la mayoría de la historia en los evangelios, ¿verdad? En ese pacto renovado con el Eterno. Entonces podemos alcanzar a mirar que no fue Tomás, no fue Juan, no fue Mateo, fue Pedro. Fue Pedro el que quedó en la historia. Y es este Pedro el que por pura misericordia, eh, eh, el Señor tuvo en cuenta a Pedro. Fíjate que yo me pongo a mirar cómo él le dice, en 3 ocasiones le dice, Pedro, ¿me amas? Es tremendo porque a la tercera vez Pedro se pone triste. Yo digo que Pedro entendía, pero llegó a entender que el Eterno conocía su corazón, pero por lo mismo que le conocía, no le dijo a los otros discípulos, apacienta mis ovejas, se lo dijo a él. Pero a mí lo que más me impresiona de todo esto es cuando el Eterno le pregunta a Pedro, cuando él le pregunta a Pedro, bueno, Pedro, ¿qué dice la gente de mí?
Y entonces dice que respondieron, bueno, que sos un profeta, que sos un maestro, en fin, eh, nadie dijo que era el Hijo del Eterno, ¿verdad? Pero cuando el Eterno les pregunta, ¿y ustedes qué dicen o qué piensan que quién soy yo? Ahí tampoco nadie respondió. Pero lo que me impresiona es la forma de cómo Pedro le responde, ¿verdad? Le dice, yo digo que tú eres el Hijo de Dios. Y el Eterno le dice, en eso, le dice, Pedro, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino Dios que está en los cielos. O sea, nosotros lo vemos muy normal que el Eterno, que Yeshua le hubiera dicho así, pero es que a ese espíritu loco, a ese hombre que era impulsivo, a ese hombre que el Eterno le dice, que Yeshua le dice que va a resucitar a los 3 días, y van y le dicen, y él no cree. A ese el Señor conocía el corazón de este varón. Esa es el que el Espíritu le habla en el momento. Por eso él dice, no porque no te lo reveló ni carne ni sangre. Fíjese, los otros no dijeron nada. Los otros no contestaron nada porque no tenían una respuesta. ¿Qué pensarían ellos? Ya dijimos ya dijimos, o ya él sabe que dicen que él es apóstol, que es maestro, que él es lo que sea, ¿verdad? Pero, pero Pedro respondió inmediatamente. Yeshua le dice, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino Dios que está en los cielos. Entonces miramos cómo es que el Eterno le trae revelación de la verdad a Pedro. Y aún Pedro, con todo lo que había visto con el Eterno, con todos los milagros que había visto, Pedro seguía siendo un hombre de como de doble ánimo, ¿verdad? Un día estaba que sí y otro día estaba que no. Y yo he escuchado muchas enseñanzas que dicen que tenemos que estar, o sea, ser la misma persona diario. Dicen orar por eso para que cambie tu forma de ser, porque un día dices sí, otro día dices no, y a esas personas el Eterno no tiene en cuenta, o el Eterno no usa, o el Eterno no tiene, esa persona no puede desarrollar el ministerio que el Eterno le ha dado. O sea, son muchas cosas, pero cuando yo veo aquí que la inquietud de la revelación, perdón, que el Eterno le da a Pedro, y aún así, vemos después de que muere Jesús y resucita, vemos después de que Josué parte, cuántos errores cometió Pedro, pero ya tenía una promesa, ya le había dado el Eterno una promesa. ¿Y tú crees que es que él no sabía? ¿Tú crees que el Eterno no sabía que Pedro le iba a fallar y que Pedro que Pedro le iba a fallar, que Pedro le iba a negar las 3 veces, que Pedro iba a ser ese discípulo que se juntaba con los judíos, y cuando estaba con los gentiles, entonces cuando estaba con los gentiles compartía y comía con los gentiles, pero cuando estaban los judíos, solamente los judíos? ¿Tú crees que el Eterno no sabía eso? Claro que lo sabe. Él lo sabe todo. Si la misma palabra nos enseña que aunque nos metamos debajo de una piedra, él tiene el ojo allá puesto encima de nosotros. O sea que Él conoce. También sabemos que dice la palabra que Él conoce nuestra petición desde antes de nosotros abrir nuestra boca. O sea, Él todo lo conoce. Él sabía que Pedro era así. Y sabía que Pedro le iba a fallar, que después de que Él resucitara y fuera, y que fuera, y que se hubiera ido al cielo a ser coronado en gloria y en poder, que ya estaba coronado, claro, cuando resucitó ya había vencido, pero que Pedro le volvería a fallar y que le fallaría muchas veces. Pero eso es lo bonito de mi padre,
él busca personas muy complicadas. Él busca personas que quizás hoy estén gritando, gloria a Dios, aleluya, pero mañana están en una depresión o mañana tienen dudas porque nuestra carne es la que hace dudar nuestra alma. O sea, no hay perfecciones, mijas, no hay. No hay, por mucho que usted vea lo ungido que puede ser una persona, lo bonito que hable, lo que ore y que sane y que se levanten los enfermos. Pedro lo hizo. El mismo Pedro oró y se sanó el ciego que ponían en la puerta de la iglesia La Hermosa. También sabemos que oró por aquella niña eh, 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 em, por la mujer que hacía los vestidos para las congregaciones. O sea, nosotros vemos milagros que el Eterno hizo por medio de esta vasija como Pedro. Pero es que nosotros no hemos podido entender el poder y la misericordia de mi Padre tan grande. Porque nosotros miramos con los ojos terrenales, nosotros miramos todo con los ojos carnales, pero el Padre mira todo con los ojos espirituales. Y cuando todo lo alcanzamos a mirar con los ojos espirituales, todo en lo espíritu tiene solución. Él vio, porque dice la palabra, y en esta le dice Pedro, y en esto, en esta, o sea, le dice Pedro, en ti edificaré la iglesia. O sea, no era precisamente en el cuerpo de Pedro, era en la palabra que había salido de la boca de Pedro cuando dice, tú eres el Hijo de Dios. Dice, en esa palabra, ahí edificaré la iglesia. Entonces vemos nosotros un Padre de misericordia que sabía que Pedro le fallaría, que Pedro era impulsivo, que Pedro decía, no, 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 es que si te van a matar, me tienen que matar a mí también. Y vemos cómo el Eterno no le importó todas estas fallas de Pedro. Fíjese que es que nos olvidamos de lo impulsivo que era Pedro. Nos olvidamos, leemos la palabra, pero cuando vamos a dar un mensaje, siempre estamos hablando de personas santas, personas buenas, y sin santidad nadie verá al Señor, es lo que nos recalcan cada día. Pero yo te digo una cosa, que la palabra santidad es separado, es una persona separada para el Eterno, no es que sea santa, Él la separó. Y es una lucha continua entre mi carne y mi alma. Entonces, vemos cómo este hombre cuando van todos los soldados a los que Judas había vendido a Yeshua, mira que Pedro era quien más se levantó. ¿Quién más se levantó a defender a Yeshua? Solo Pedro. Coge y corta la oreja de este soldado. Entonces podemos mirar que este hombre era un hombre impulsivo, quizás era agresivo, a él no le importaba, pero tenía sus fallas, como las tuyas y como las mías. Yo te hablo de un padre que me ve que todos los días yo le fallo, que todos los días yo cometo errores, pero que él está todos los días para hablar a mi oído, para exhortar a mi corazón, para que yo reconozca que he pecado delante de él. Pues dice la palabra que si confesamos los pecados, entonces encontramos misericordia. Pero ¿cuántas personas no confiesan, sino que le ponen curitas al pecado? Le ponen pañitos de agua con sal al pecado y no lo confiesan.
Y esto es lo que yo le decía. Hoy precisamente yo hablaba con alguien. Hay una apariencia, hay una apariencia entre el drogadicto y entre dos drogadictos, entre el drogadicto que ya es esa persona que parece un indigente, y esta otra persona que es drogadicta, que también consume, pero se mantiene bien vestido, se mantiene bien calzado, se mantiene bien presentado. En cualquier lugar esta persona llega y queda y cae parada, porque la presencia de estas personas, em, eh, 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 no revelan los, la forma de cómo consumen ellos también sus adicciones en drogas, por decir algo, o en las adicciones que tengan. Como están bien presentados, como están bien vestidos, como están bien organizaditos, no aparentan que fueran de la misma clase de la persona que ya está tan adicta, que ya parece un indigente. Pero yo te voy a preguntar una cosa. ¿Por qué son amenazadas o son muertas estas personas que son bien presentadas, sabiendo que consumía quizás lo mismo que consumía el indigente, pero el indigente no lo han matado, ese permanece? Entonces yo le decía eso a esta persona, ¿por qué? Porque esa es una apariencia, porque detrás de esta persona que está bien vestida hay, hay algo oculto ahí y de mucha maldad. Y asimismo es en el cristianismo o en los creyentes, como tú lo quieras llamar, o en el evangelio. Aparentamos lo que no somos. Delante del hombre somos esa persona quizás impecable, esa persona que habla muy bien de la palabra, que se expresa muy bonito, que lleva una Biblia bajo el brazo para dar testimonio. Pero ¿qué es ella en sí? ¿Qué ofrece esta persona en sí? ¿Qué tiene adentro? Cuál es la intimidad? ¿Cuál es la comunicación? ¿Cómo es su comportamiento con sus hijos? ¿Cómo es su comportamiento con su esposo? O sea, es muy bonito venir a hablar de la palabra cuando yo estoy aquí, pero cuando me voy de aquí para allí es algo muy difícil, porque es allá, es en ese lugar donde yo tengo que darte, que sea revelada la palabra, no por el testimonio que yo dé, sino porque el Eterno da testimonio por mí. Un momento que estoy, ya voy a terminar. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Buscar cada día ser esas personas que podamos abrir ese corazón delante del Eterno. No importa, o sea, yo busco es el temor a mi Padre. Yo no busco impresionar a la humanidad, impresionar al hombre. Es que el hombre por mí no dio nada. Mi Padre dio su vida por mí. Él me dio salvación. Él me compró. Y si Él me compró, yo le pertenezco. A Él es que yo tengo que rendirle cuentas. Es a mi Padre, a nadie más, solo a mi Padre. Bendiciones.